Queridos niños y niñas, hoy, viernes 26 de junio del 2020, desarrollaremos la sesión Exponemos una experiencia de cambio familiar, correspondiente al área de comunicación. Recordemos la actividad trabajada el día de ayer. ¿Qué habíamos hecho? Así es, habíamos preparado nuestro material para realizar una exposición de alguna experiencia familiar, ¿sí? ¿Y cómo habíamos organizado esa información? Recuerda cómo lo hicimos. Además, habíamos elaborado algunos materiales que te servirán para esta exposición, ¿verdad? Bien, entonces, el día de hoy vamos a exponer esta experiencia de cambio familiar. Acompáñame a leer las metas del día de hoy. Primero, usar un tono de voz adecuado durante la exposición de la experiencia familiar. Segundo, explicar de qué trata el texto y para qué se presenta la experiencia. Tercero, expresar ideas sobre la experiencia de cambio de forma clara. Y cuarto, emitir una opinión sobre la experiencia y el uso de los materiales durante la exposición. Recordemos el tema que Leonela había preparado para su exposición. Ella había elaborado su papelógrafo con la información que había recogido de las historias familiares. Bien, el papelote lo había organizado colocándole un título, escribió la información que iba a presentar y acompañó al texto una imagen relacionada directamente al contenido. Bien, además, ella había preparado también algunas notas que le iban a servir como apoyo para el momento de la exposición. Luego de haber recordado estos detalles, reflexionemos cómo tú te has venido preparando para exponer la experiencia de cambio familiar. Bien, piensa y respóndete a cada una de estas preguntas. ¿Ya tengo claro para qué haré mi exposición? ¿He seleccionado y organizado la experiencia de cambio familiar que voy a exponer? ¿He definido para quién haré mi exposición? ¿Prepararé mis materiales y sé cómo presentaré mi exposición? Claro, todas estas preguntas te las has planteado para realizar la planificación del trabajo que el día de ayer has realizado. Identificaste cuál era el propósito de presentar esta historia familiar. Segundo, seleccionaste cuál de las historias que te habías informado de tus familiares era la que ibas a presentar. También definiste para quiénes iba a ir dirigido esta exposición. Y luego elaboraste los materiales que te van a apoyar en la exposición del día de hoy. Ahora conoceremos los pasos para una buena exposición. Muy atentos. Primero, revisa el papelote o mural con el título de la exposición. Fíjate que el título siempre debe llevar una letra vistosa, llamativa y de tamaño más grande que el texto que viene escrito debajo. Luego vuelve a leer el texto escrito de la experiencia. ¿Esto para qué te servirá? Para que te des cuenta si lo que has escrito tiene coherencia. Finalmente, revisa tus notas, esquemas, fotografía, dibujos y otros materiales. Ubica el espacio para la exposición. ¿En qué parte de tu casa vas a realizar esa exposición? ¿Y sobre qué vas a pegar o colocar
el papelógrafo que has elaborado. Segundo, ensaya tu exposición frente a un familiar y pídele que te evalúe. Luego, mejora tu exposición según sus aportes. Usa esta ficha y señala qué podrías mejorar. Leamos entonces los criterios de esta ficha que tu familiar puede utilizar para evaluarte en este ensayo. Primer criterio: organicé mi exposición mostrando la relación entre el texto de la experiencia y las fotos o dibujos, notas, esquemas, etc. ¿Sí o no? Segundo, expuse mis ideas de forma clara, entendible, que las personas que me escuchan me van a poder entender. ¿Sí o no? Finalmente, ¿utilicé los materiales durante la exposición? ¿Sí o no? Te doy un consejo. En esta parte sería bueno que te hagas una grabación de audio para que tú puedas escucharte cómo es que quedó tu exposición. Y tercero, al momento de exponer, publica todos los materiales que presentaste para la exposición. Bien, entonces, fíjate que primero debes hacer tu saludo. Antes de iniciar la exposición, debes presentarte siempre saludando al público a quien te estás dirigiendo. Luego, al iniciar la exposición de la experiencia, presenta información sobre el familiar de quien expondrás. Por ejemplo, mi tío Javier trabaja o vive, ¿no? Alguna referencia que tú puedas dar. También presenta con claridad tus ideas sobre la experiencia y menciona cuál fue el cambio que se realizó, qué es lo que logró al final, ¿no? No te olvides que tu tono de voz debe ser adecuado, ni muy bajito, ni tampoco muy fuerte. Termina tu exposición reflexionando sobre la experiencia de cambio familiar. Opina qué te pareció y qué podemos aprender de esta experiencia. Y luego, agradece a tus familiares por permitirte compartir esa experiencia, porque tú vas a narrar a muchas personas la experiencia de este familiar. Entonces, debes agradecerle por haberte permitido que compartas su experiencia. Y finalmente, como cuarto paso, luego de tu exposición, conversa con tus familiares cómo te sentiste, qué emoción has sentido durante tu exposición. También coméntales, pudiste compartir toda la experiencia sin olvidar ningún detalle. Luego evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición y cómo te ayudaron los materiales para poder explicar esta experiencia. Bien, ahora sí que ya tienes todo claro, revisado y bien aprendido, realiza tu exposición. Pídele a uno de tus familiares que te grabe y luego lo compartirás en el WhatsApp del grupo de aula para que todos tus compañeros puedan observar tu exposición. Ahora que ya ustedes están empoderados de todo este trabajo, vamos a la autoevaluación. Coloca el check según el nivel de logro que alcanzaste. Te agradezco que hayas compartido esta exposición. Un fuerte abrazo.